Estimados televidentes, bienvenidos a su programa El Museo en Casa, donde le invitamos a un recorrido por el patrimonio y la historia a través de hechos y singularidades que se expresan en una cultura material formada por documentos, objetos y colecciones atesoradas en nuestros museos. Tenemos hoy en el programa un jarrón alemán del siglo XIX de la importante casa manufacturera de Meissen, que es una de las fábricas más importantes de Europa y del mundo. Este jarrón tiene valores excepcionales, no solamente por la belleza artística, por su diseño, sino también por otros elementos que iremos describiendo en el programa de hoy. Acompáñenos. La porcelana es uno de los materiales cerámicos más utilizados desde la antigüedad por sus valiosas características únicas y irrepetibles, por su brillo, por su dureza, por su maleabilidad, por su nivel translúcido y también por el misterio que encierra. El origen de la porcelana era uno de los secretos mejor guardados en la China milenaria. Quizás la porcelana y la seda sean los dos grandes secretos que guardaba la cultura china y costó muchísimo trabajo para el resto del mundo poder descifrar cómo lo obtenían. Desde la antigüedad, las porcelanas chinas gozaron de mucho prestigio en la sociedad europea. Llegaban a Europa a través del mar y a través de la tierra por las diferentes caravanas de comerciantes que iban atravesando el vasto continente asiático para llegar a los mercados, sobre todo de Italia, y después distribuirse al resto de Europa. Durante el Renacimiento se consolidó en Europa el mercado de la porcelana, en países como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Esa porcelana venía reflejando sobre todo motivos chinos. No es de extrañar que durante muchísimo tiempo en Europa se intentara descifrar ese misterio de la porcelana y obtenerla para fabricar entonces porcelana hecha completamente en Europa y que representara el gusto estético también de sus habitantes. En esta carrera europea por obtener el secreto de la porcelana serían los alemanes quienes lograrían descifrarla, encontrar ese ingrediente secreto que les permitió obtener la porcelana de pasta dura. Hasta ese momento había sido posible solamente obtener la porcelana de pasta blanda, que tiene otros criterios de calidad y no podía competir con la luminosidad de la porcelana de pasta dura. No es de extrañar entonces que una vez descubierto el secreto de la porcelana para Europa, la corona alemana inmediatamente decidiera proteger a estos artesanos y crear el primer taller, la primera gran manufactura en la ciudad de Meissen, donde comenzaría a fabricarse un tipo de porcelana extraordinaria que empezaría siendo motivos orientales, motivos asiáticos, para ir poco a poco entrando en una porcelana que respondiera al contexto histórico de la Europa de ese momento. Este jarrón de exquisito acabado es un ejemplo del grado de maestría que los artesanos alemanes de la casa Meissen alcanzaron en el siglo XIX, inspirado en un modelo que se hizo muy popular desde el siglo XVIII. El jarrón forma parte de una serie, una colección muy particular llamada la serie de los 4 elementos, donde se fabricaban al mismo tiempo 4 jarrones con 4 motivos alegóricos generales: el aire, la tierra, el fuego y este en lo particular que es el agua. Pero vamos a fijarnos en los detalles de esta pieza tan importante. Lo primero que llama poderosamente la atención es lo profusa que está decorada. Y tenemos entonces en la pieza un Poseidón, un Neptuno, es el dios del mar, reconocido en el mundo grecolatino, que es el que está presidiendo, por supuesto, el tema agua o el tema mar dentro de la alegoría del jarrón. Es un Neptuno que sería muy popular en Europa. Hay muchísimas fuentes en España, en Italia, que representan al Neptuno. En nuestra Habana tenemos la fuente del Neptuno precisamente en el paseo del Malecón. Y este Neptuno se va a acompañar de varios elementos que debemos ver en detalle. Primero, tiene los 4 caballos que están como guiando el carro de Neptuno. El jarrón está dando esa alusión de que es un Neptuno que va avanzando por el mar y según su estado de ánimo el mar estará calmado, o si está enojado entonces el mar estará tempestuoso. Los caballos
Es curioso, hay que fijarse cómo en las extremidades, en vez de los cascos típicos de los caballos, tienen unas aletas, como si fuera a mitad de camino entre un caballo real y un caballo de mar. Este Neptuno se hace acompañar también de una deidad marina. Podrá ser una sirena, podrá ser una nereida, podrá ser una oceánida. Es un elemento de toda esta cosmovisión que acompañaban el mundo de las leyendas relativas al mar, y que el jarrón se está haciendo eco porque era parte de esa cultura colectiva, era parte de aquellos motivos que aparecían en el arte, que tenían esa representación, que tenían esos distintos significados. Se acompañan a los elementos mitológicos la figura del delfín. Podemos ver delfines tanto debajo del jarrón, en la base del jarrón, como también arriba. El delfín es un motivo muy popular en la representación con respecto al mar. Sobre todo porque el delfín tiene un doble significado. Podría ser el delfín elementos de fidelidad por los servicios que pueden prestar a los seres humanos, y también con su habilidad para nadar. Y entonces el delfín se puede considerar como una habilidad increíble para conducirse, para navegar. Por eso muchas estatuas que hacen alegorías a marineros importantes, pensemos por ejemplo en el actual museo de la ciudad, el Cristóbal Colón grande que está en el medio del patio se hace acompañar con un delfín, dando la idea de su gran orientación en el mar y su capacidad para enfrentarse a los peligros más increíbles que Neptuno decidiera que podía encontrarse Cristóbal Colón. Entonces tenemos por último otro elemento importante, y es que como pertenecía a la serie de los 4 elementos, que son a su vez 4 estados de la materia, tiene que haber alegorías entre ellos. Por eso puede verse en el mar alegorías también a la tierra o alegorías también al aire, cuando se ve el viento que va hinchando las velas, o cuando se ve la figura que está alada en la punta del jarrón, los insectos que están representados a lo largo de toda la decoración que tiene el jarrón. Es decir, está redondeando la idea de que los 4 elementos conforman una única visión, un único mundo que el arte está tratando de representar, aunque, como es este caso en particular, está más cargado, mucho más centrado en el elemento marino, en el elemento del mar, que tanta connotación ha tenido en todas las culturas. Solamente pensemos en nuestra Habana para entender esta dimensión importante universal. Esta impresionante pieza está ubicada en el Salón de la Música o Salón Blanco del Palacio de los Capitanes Generales, que era, junto al Salón de los Espejos, 2 de los espacios de mayor prestancia en la Cuba colonial, donde estas piezas de altísimo valor artístico y cultural están dando una ambientación de cómo podían ser esos salones en estos tiempos de la Cuba del siglo XIX. Tenemos otras piezas que también conforman el sentido de la cerámica, como otras piezas Meissen. Tenemos jarrones Sèvres también franceses, y en otros espacios del Palacio de los Capitanes Generales tenemos porcelana Capodimonte italiana. En varios museos del centro histórico de La Habana tenemos otras porcelanas muy importantes, no solamente las europeas, tenemos las porcelanas japonesas y las mismas porcelanas chinas, que demuestran la riqueza atesorada por la oficina del historiador, por encontrar estas piezas de altísima factura y que explican de una manera de hacer las cosas, de unas técnicas muy refinadas a lo largo de los siglos, y que se sigue fabricando la cerámica tal como se fabricaba desde esa época, aunque estemos en el siglo XXI. Por eso, si tenemos alguna pieza de porcelana y es común, pensemos en el valor que tiene, pensemos en la historia y pensemos entonces que debemos conservarlo y cuidarlo. Pensemos entonces el largo camino que la porcelana tuvo que dar desde la época milenaria, pasando por la cultura china para llegar a Europa. Y pensemos en todo esto y los significados que ha tenido la porcelana y la paciencia y la destreza de un artesano para lograr la finura de la línea, para cuidarla y para conocer más de ella. Los invitamos una vez más a este viaje espiritual por el patrimonio histórico y cultural cubano, donde se puede vivir la historia e incluso ser parte de ella.
Gracias por dejarnos entrar el museo en su casa.